la lista y, como les dije, quédense en silencio, solo aprietan la tecla de espacio para decir presente y obviamente si quieren pararme en cualquier momento de la clase, me paran para preguntarme, pero no me manden manito y eso porque, ¿está? Por favor, interrúmpanme, profe, y yo paro. Creo que entró todo el mundo. Catalina Cuef, Presente. Santiago García, Santiago, ¿no? Mel- Profe, sí, sí. Santiago García no cursa UTI 2. Ah, ok. Igual siempre lo voy a nombrar porque está acá, si me acuerdo no lo nombro. Melina Graña, gracias. Melina, Julieta La Cruz, Acá. Sofía Rodríguez, Sofía, ¿no? A ver si hay alguien más en lista de espera. Bien. Victoria Rodríguez y Acá. Esteban Cerrón. Acá. Bárbaro. Martina Costa, Acá. Nicolás Aispurú, Acá. Ingrid Almeida, Ingrid, ¿no? Andrés Alves, Emilia Amarilla, Acá. Tamara Arambillete, Acá. ¿eso fue Tamar? Sí, Sí. bueno. Bruno Aisfasoro, no me acuerdo. Bruno, ¿no? Recién Dicen que están estaba. intentando entrar y no los deja. A ver, yo dejo todo el mundo. No tengo a nadie. Ah, acá. ¿Está? No hay nadie más. Ay, es un lío esto de pasar la lista así online. Mariana Balda, Acá. Valentino Berta, Acá. Belén Calvete, Melina Calvete, Acá. Caroline Cambio, Acá. Franco Cardoso, Presente. Gabriel Corvo, Acá. Presente. Sol Correa, Acá. Bruno Correa, Presente. Federico Correa, Acá. Faustino de León, Presente. Visila Delgado, Benjamín Durán, Tiago Enrique, Acá, profe. Enzo Fagundes, Presente. Francesco Fasalari, Francesco, ¿no? Te dijo presente por el chat.
Ah, dijo. Lo que pasa es que estoy con la pantalla con la. Avíseme. Macarena Fernández, Presente. Julieta Fernández, Acá. Santiago Glatti, Acá. Sofía Gómez, Acá. Julieta González, Acá. Antonella González, Presente. Tomás Duarte, Acá. Bruno Lezama, Bruno no, Santiago Linares, Acá. Ana Beatriz Lucero, Acá. Sofía Morales, Acá. Ana Clara Pereira, Ana Clara, Santiago Pereira, Acá. Sofía Rodríguez, Acá. Chávez Profe, ¿cuál de las dos? Sofía Rodríguez Molina, Acá, profe. Es la está. otra. Chávez Rostán, Acá. Diego Russo, Diego no, Está levantando la Mike mano. Te levantó la mano, profe. levantó la mano. Es que no estoy mirando el Zoom, chiquilines. Avísenme o hagan algo. Bueno, ¿dónde estaba? Diego. Maylen Sena, Dijo presente por el chat. dale. José Francisco Asunción, Presente, profe. Sofía Silveira, Acá. Eliana Sosa, Acá. María Valeria Techera, Acá. Matías Umpierres, Acá. Néstor Vega, Acá. María Berrengo Acá. y Miranda Viera. Profe, Acá. falto yo. ¿Yo sería quién? Sofía Rodríguez de Enfermería. Ah, porque fue lo primero que pasé. Ah, sí, pero no me deja entrar. Por eso no dije presente. Bueno, se me acordar al final de la clase que tengo que mandar un mail para que te saquen la falta, ¿está? Yo también, Tampoco me dijo. Bueno, están todos ahora, ¿no? No tengo a nadie más en la sala de espera. Cierro esto. Voy a cerrar la cámara para preservarlos de ver mi cara así en este momento. Y les repito entonces lo de que les dije al principio. A ver, intenten no mandarme chat porque no me da para ver todo eso y ver la pantalla. ¿Está? Corten, intenten mandar audio y yo paro de hablar y los escucho. ¿Ok? Por ahora todos en silencio para que no vengan ruidos de su casa y todo eso. ¿Están viendo la pantalla ahí el PowerPoint? Sí. O sea, bien, ¿ven mi mouse? Sí. Está. Bueno, entonces, chiquilines, habíamos hablado de todas las vértebras, habíamos hablado de la columna en conjunto, con sus curvas, con todos aquellos detalles que ya nombramos, y ahora nos toca hablar un poco de las articulaciones de la columna, cómo esas cantidad de piezas óseas se van a relacionar, ¿sí? Dijimos entonces que la columna conectaba la cabeza con la pelvis. Entonces, como primer... ahora que voy a correr un poquito esto, ¿cómo hago? Está. Esto, ¿para qué lo voy a dejar? Acá. Ahí. Bien. Entonces, como primera articulación, vamos a hablar de la occipito-atlanto-occipital, que es la articulación que va a vincular a quién? Al occipital con el atlas, que es la primera vértebra cervical, ¿verdad? Entonces, vamos a acordarnos un poquito del occipital, en esta vista exocranial, una vista inferior. Acuérdense, tenemos el agujero magno, la escama, las masas laterales y el proceso basilar.
tenemos la protuberancia occipital externa y la cresta occipital externa. Esto es importante porque hoy la vamos a nombrar cuando hablemos de ligamentos. A nivel de las masas laterales en la cara exocranial teníamos los cóndilos del occipital. Y a nivel del atlas, acuérdense que esta es una vista superior del atlas, esto es anterior, esto es posterior, es la primera vértebra cervical, acuérdense que no tiene cuerpo, por eso tenía este agujero. Profe, Sí, una pregunta, ¿estás moviendo por las dudas? ¿O estás mostrando moviendo, algo? Moviendo, digo, estás mostrando, no sé, a una cara sí, estoy posterior o... moviendo el mouse, ¿no se ve? Ah, no, no se ve. No se Dice ve, no, profe, articulaciones de quedan la columna. articulaciones de la columna. Exacto. Por Ah, las sí. dudas, te aviso. Sí, Ah, ¿y por qué? A ver, vamos a dejar de compartir y compartir de nuevo. No, yo ya estaba en la tercera diapositiva, lo estábamos viendo ahí. a ver si ven esto. ¿Esto lo ven? Ahí sí. A ver, pasa otra, a ver si se ve. A ver, ¿ven el mouse? Sí. Voy a pasar para atrás. El atlas y el occipital, ¿se ve? Eso. Ahí. Sí, se Volvimos a ve. articulaciones. Se ve, sí. Y ahora si paso para adelante, ¿la ven? Sí, Sí. Bien. acá. Entonces, qué suerte que me dicen. Avisen, por favor. Cualquier cosa avisen, pero la mayor parte del tiempo silencio. Bien. Bien. Bueno, entonces estamos hablando de acá, del occipital. ¿Lo ven ahí grandote? Entonces, tenemos el agujero magno, las masas laterales, la apófisis basilar, ¿sí? La escama del occipital. A este nivel, la protuberancia occipital externa y hacia anterior, ínfero anterior, tenemos la cresta occipital externa, que ahí vamos a ver dónde se van a insertar algunos ligamentos. Y teníamos las líneas nucales superior e inferior. A nivel del atlas, esta es una vista superior del atlas, esto es anterior, esto es posterior. Acuérdense, como les dije recién, es la primera vértebra cervical, no tiene cuerpo, tiene este gran agujero raquídeo porque vamos a ver que va a tener una articulación por acá. Entonces, estas masas, estas carillas articulares del atlas, que son las cavidades glenoideas del atlas, son las que van a articular con los cóndilos del occipital. Bien, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la cápsula de esa articulación? Va a ser delgada a nivel medial y anterior y va a estar reforzada en las laterales y posteriormente, ¿sí? Por algunos fascículos oblicuos. Entonces acá si vemos en esta figura, ¿se están viendo? Yo voy a seguir. Si Se ustedes no ve. ven, si llega a pasar algo, me avisan. Si no, sigo como si estuviera todo bien. Dale. Fíjense, acá tenemos una vista anterior, esto es el occipital, que está cortado con un corte coronal, esto es el occipital, esto es el atlas, acá vemos una vista posterior, esto es el occipital, esto es el atlas. Entonces vamos a tener estas membranas, que son las membranas atlanto-occipitales, que son dos, una anterior, que es la que vemos acá a la izquierda, y otra posterior. Fíjense que son membranas que ocupan toda esa área. La membrana anterior, que es esta, se va a insertar en el proceso basilar del occipital. Fíjense que acá se ven bien los límites, se pueden ver los límites del proceso basilar, y acá tenemos la inserción de la membrana atlanto-occipital anterior, y se va a ir hacia abajo a insertarse en todo el borde superior del arco anterior del atlas, formando ese límite. Y a nivel posterior va a pasar lo mismo. La membrana atlanto-occipital posterior se va a extender desde el borde posterior del agujero magno hasta el arco posterior del atlas. Y vamos a ver acá, solo para que sepan lo que es esto, que va a estar perforada por la arteria vertebral, que es una arteria que va a venir, va a subir por todos los agujeros transversos, desde C6 hasta C2, hasta C1, perdón, y se va a meter perforando esa membrana atlanto-occipital posterior, se va a meter por el agujero magno hacia el cerebro, hacia el cráneo, perdón. Bien. Luego, ¿cuál otra articulación vamos a tener? La que se llama atlantoaxial, que es la que une el atlas y el axis. Y vamos a recordar un poquito con este video. A ver, me encantaría que funcionara.
cómo se ubican y cómo son esas articulaciones. Observen, acá tenemos al atlas y acá el axis, la segunda. Primer vértebra, segunda vértebra cervical. Acuérdense que el atlas no tiene cuerpo, pero que el axis a su vez tiene una apófisis que prolonga su cuerpo hacia superior, que es el proceso odontoides o apófisis odontoides. Y fíjense cómo ese proceso odontoides va a ocupar la parte anterior del agujero transverso, del agujero raquídeo del atlas. Y van a formar una articulación del tipo pivot o trocoide. ¿Se entiende? El diente del axis o la apófisis odontoide va a ser de eje y el atlas va a rotar sobre el axis. Esta articulación C1, C2, sepan que es la articulación principal de la rotación de columna, es la que más va a rotar en toda la columna y es la que se va a encargar de que podamos llevar la cabeza o llevar los ojos hacia el mayor campo visual que podamos, ¿verdad? Si yo giro la cabeza, el movimiento va a ser básicamente a este nivel, a nivel de la apófisis odontoide con el arco del atlas y a nivel, no nos olvidemos, de estas articulaciones laterales que son las cigoapofisarias de C1 y C2. Entonces, cuando hablamos de articulación atlantoaxial, vamos a hablar de un complejo articular. Tenemos una articulación, tenemos dos articulaciones, tenemos tres articulaciones. Son tres articulaciones que unen el atlas al axis. ¿Ok? Bien, entonces dijimos que es un complejo articular, acá lo tenemos dibujadito, más fácil. Vamos a tener una articulación atlantoaxial media y vamos a tener las dos articulaciones cigoapofisarias o atlantoaxiales laterales. Y también vamos a tener una serie de ligamentos que van a unir esas dos vértebras. Yo quiero sacar esto solo un poquito. Ahí. Bien. Entonces, el diente del axis va a estar contenido, no va a estar suelto ahí en contacto con el arco anterior del atlas, sino que va a estar contenido con un ligamento que se llama el ligamento transverso del atlas. Fíjense cómo tenemos el arco anterior del atlas que va a tener en su cara posterior una carilla articular, ¿se acuerdan? Va a estar forrada por un cartílago que va a estar en contacto con la cara anterior de la apófisis odontoides, que también va a tener otro cartílago. Entonces acá podemos decir que tenemos una articulación atlanto-odontoidea. Luego, hacia atrás, la apófisis odontoides del axis va a tener una carilla articular posterior que también va a estar forrada por un cartílago y va a articularse con el ligamento transverso del atlas. Y si se acuerdan, en el atlas, no quiero volver hacia atrás, pero si se acuerdan, en la parte interna, en la cara interna de las masas laterales teníamos unas tuberosidades, que es donde se va a insertar ese ligamento. Entonces, el anillo del atlas y el diente del axis se van a unir mediante dos articulaciones trocoides. La anterior, que va a ser la del arco con el diente, y la posterior, que va a ser la del diente con el ligamento transverso. ¿Estamos? Y luego vamos a tener las articulaciones atlantoaxiales laterales, que son del tipo artrodias planas. ¿Qué quiere decir esto? Que son de tipo sinovial, que tienen cápsula y que van a ser multiaxiales, pero con movimientos de deslizamiento. Acuérdense que las artrodias, las articulaciones planas, se deslizan en múltiples direcciones, en los tres ejes, pero nada más que con movimientos de deslizamiento, ¿sí? Entonces, si vemos acá, podemos ver la articulación lateral y podemos ver la cápsula, cómo cubre esa articulación lateral. Acá tenemos la membrana occipito-atloidea anterior, acá vemos, esto es un ligamento que lo vamos a ver ahora después, y vemos las cápsulas uniendo ambas facetas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hablar de los ligamentos atlantoaxiales, que son, fíjense cómo son muy similares a los occipito-atloideos.
son muy similares. Tenemos uno anterior y uno posterior. El ligamento atlantoaxial anterior va a ser una lámina fibrosa vertical. Acá esto es anterior, esto es posterior. Una lámina fibrosa vertical que va a ser más gruesa en su parte media y más delgada en sus partes laterales. Se va a extender, acuérdense del atlas, desde todo el borde inferior del arco anterior del atlas a la cara superior del borde anterior del axis y la parte anterior del cuerpo. ¿Tá? Y el posterior, símil, es una membrana delgada, laxa, y va a unir el arco posterior, sale del borde inferior del arco posterior del atlas hacia el borde superior de las láminas. Acá ya hablamos de láminas, acuérdense, las partes de las vértebras, y a la apófisis espinosa, a la base de la apófisis espinosa del axis. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense, esto es un corte donde, un corte coronal donde se retiraron los pedículos. ¿Se entiende? Estamos viendo la parte anterior del agujero raquídeo. ¿Entienden esto? ¿Se ubican? Si alguien no se ubica, me habla. Bien, estamos viendo el agujero magno, el borde anterior del agujero magno. Estamos viendo las transversas del atlas. Y estamos viendo la cara posterior del cuerpo del axis. Acá es la cápsula articular de las articulaciones ibapofisarias de C1 y C2, y acá la cápsula articular de la articulación occipito-atloidea. Esto es el ligamento transverso que vimos recién, que va a ir desde una cara interna de la masa lateral del atlas, de la derecha a la izquierda, y va a pasar por detrás de la apófisis odontoides del axis. Pero fíjense que acá aparece un elemento nuevo. Ese elemento nuevo que va a formar como una cruz, es fácil de acordarse, porque se va a llamar ligamento cruciforme por cruz. ¿Qué son esos elementos que se van a unir? Es el ligamento occipito transverso, que es ascendente y viene del occipital hasta el ligamento transverso, ¿sí? Del clivus hasta el ligamento transverso, y uno transverso axial, que es descendente y termina en la cara posterior del cuerpo. Esto dijimos que es la cara posterior del cuerpo del axis. Entonces, el transverso con el occipito transverso y el transverso axial van a formar lo que se llama ligamento cruciforme del atlas. Y generalmente, esto, imagínense que tienen las dos vectores, ¿no? Uno horizontal y uno vertical. Esto va a frenar, va a contener el movimiento de la apófisis odontoides hacia atrás. Esto a veces se rompe en los latigazos cervicales, en los traumatismos, en los accidentes automovilísticos. Cuando hay un latigazo con la nuca hacia atrás, a veces esto se rompe y obviamente imagínense qué es lo que está ahí atrás. Bueno, todavía no lo sabemos, pero ustedes ya lo saben de alguna forma, no lo estudiamos todavía, pero saben que ahí atrás está la médula, la transición bulbomedular. A nivel de C2 vamos a tener nuestros centros respiratorios, o sea, un latigazo cervical con ruptura del ligamento cruciforme provoca una muerte del individuo, porque ya no se puede respirar. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, Articulaciones intervertebrales. Bien, hablamos de las articulaciones del occipital con el atlas, hablamos del atlas con el axis, que también son intervertebrales, pero fíjense que acá no teníamos el cuerpo intervertebral. Cuando nos referimos a articulaciones intervertebrales, vamos a referirnos a articulaciones que están entre los cuerpos de las vértebras. Entonces, fíjense acá, tenemos un corte sagital
Esto es anterior, esto es posterior. Acá son los cuerpos vertebrales, pedículo, apófisis espinosas que están segmentadas. El corte viene de acá hacia abajo. Entonces, vamos a empezar a observar. Esto es un cuerpo vertebral, esto es otro cuerpo vertebral, esto es otro cuerpo. ¿Qué vamos a tener entre los cuerpos vertebrales? Vamos a tener una articulación de tipo sinfibrosis, o se llama también sínfisis, si ustedes recuerdan cuando hablamos de generalidades de articulaciones. ¿Por qué? Porque son articulaciones fibrocartilaginosas del tipo anfiartrosis semimóviles, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunte qué tipo de articulación encontramos entre los cuerpos vertebrales, ustedes me van a decir que es una articulación de tipo anfiartrosis, de subtipo sínfisis o sinfibrosis, que ponen en contacto el cuerpo, la cara inferior del cuerpo de la vértebra suprayacente con la cara superior del cuerpo de la vértebra infrayacente. Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? Las que acabo de nombrar. La cara inferior del cuerpo de la vértebra suprayacente con la cara superior del cuerpo de la vértebra infrayacente. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, dijimos que los cuerpos vertebrales, y los vimos, no son absolutamente planos. Dijimos que tenían una concavidad, ¿sí? Esa concavidad va a ser no me sale la palabra, bueno, va a ser ocupada por un cartílago. Entonces tenemos la superficie articular, tenemos un cartílago que va a ser de base, digamos, de esa articulación, tanto arriba como abajo, que se llama placa terminal, y en el medio vamos a tener lo que se llama el disco intervertebral. Además del disco de las placas terminales, vamos a contar, para reforzar las articulaciones entre las distintas vértebras, con ligamentos periféricos. ¿Sí? Ya vamos a ver detalladamente cada uno de ellos, pero tengamos en cuenta que las articulaciones intervertebrales se dan a través de discos intervertebrales, a través de las articulaciones zigopofisarias y a través de ligamentos periféricos. Los ligamentos van a ser estructuras que le van a dar estabilidad, pero además van a unir las vértebras. Entonces funcionan como articulaciones también. Bien, el disco. Acá tenemos una vértebra, otra vez corte sagital, esto es anterior, esto es posterior, superior, inferior. Tenemos un cuerpo, acá tenemos otro cuerpo y acá tenemos al disco intervertebral. Ese disco, ¿cómo va a estar formado? Va a tener dos partes. Va a ocupar los intervalos comprendidos entre los cuerpos, va a tener una forma de lente biconvexa, perdón. Si dijimos que el cuerpo era cóncavo, el disco va a ser algo convexo. A pesar de que esté la placa terminal ahí, igual de todas formas, el cartílago va a acompañar la forma del cuerpo y el disco va a acompañar esa forma del cartílago. Entonces, se va a insertar en a ver, que no quiero que venga esta imagen todavía. Se va a insertar en todas las caras articular de la vértebra, ya sea la cara inferior de la suprayacente como la cara superior de la infrayacente. Bien, ¿cómo van a ser de altura esos discos? Van a ser más finos a nivel cervical y van a ir aumentando de espesor hasta la zona lumbar, donde los discos van a tener casi 1 centímetro de espesor. ¿Sí? Entonces, cada disco, acá fíjense, tenemos el cuerpo, tenemos la placa terminal, o es el cartílago que va a ir pegadito al cuerpo, y tenemos al disco. Ese disco se va a dividir entonces en dos partes. Va a tener una parte periférica. Acá tenemos un corte sagital de disco. Esto es cuerpo vertebral, esto es cuerpo vertebral.
Y fíjense, observen esta imagen del disco. Obviamente es una imagen cadavérica, no es lo mismo en el cuerpo vivo, pero vamos a observar y fíjense cómo es la densidad, cómo ven la densidad de ese disco. No es igual, ¿verdad? Podríamos decir que acá se ve mucho más denso en la periferia. ¿Están de acuerdo conmigo? Si vemos en un corte transversal, esto también es cadavérico, pero vamos a usar nuestra imaginación. Fíjense cómo a nivel periférico el disco es mucho más denso y a nivel central se ve como menos denso, ¿verdad? Y eso es porque el disco está conformado por dos partes, una parte periférica, que se llama anillo fibroso, y una parte central, que es gelatinosa, mucho menos densa, es casi 80 y algo por ciento de agua, que es el núcleo pulposo. Entonces, el anillo fibroso va a ser una estructura fibrocartilaginosa muy densa, tiene cartílago de tipo 1, va a estar formada por distintas laminillas que se van a insertar, se van a disponer en forma concéntrica. Si observan bien, fíjense cómo se pueden ver la disposición de las láminas, ¿sí? Y como característica, que me parece algo fantástico, este anillo fibroso, en la periferia las fibras se disponen verticalmente y paralelas. A medida que vamos observando las laminillas más profundas, van a ser disposición oblicua. Cada lámina va a tener una disposición hacia un lado, la siguiente hacia el otro, se van a ir intercalando esas oblicuidades y a nivel central van a ser casi horizontales. No sé si ustedes pueden imaginarse eso. Imagínense que son el núcleo pulposo, ustedes son el núcleo pulposo, son alguna cosa, una cuestión gelatinosa, y alrededor de ustedes se empiezan a formar capas, como de una cebolla. Imagínense, la más profunda, la que está alrededor de ustedes, va a ser horizontal la disposición de las fibras. Imagínense cómo se va a contener ese núcleo pulposo con esas líneas horizontales. A medida que nos vamos alejando, se van haciendo oblicuas, cada capa en un sentido, en sentidos inversos, hasta que las últimas se van haciendo cada vez más verticales, y a nivel periférico esas fibras son verticales. Imagínense la resistencia que le da esa disposición al anillo fibroso. ¿Cuánta carga puede soportar ese anillo? Fíjense que si fueran todas verticales, muy probablemente se iban a romper y se iba a abrir y iba a migrar el núcleo pulposo mucho más fácilmente que si tengo esas líneas que son en tantas direcciones, en tan múltiples direcciones, ¿no? Espero que entiendan lo que les quise decir. Bien. Y tenemos en la parte interna, entonces dijimos el anillo fibroso, que es periférico, que tiene varias capas, muchas laminillas, que tienen disposición vertical a nivel periférico, se van haciendo oblicuas, cada capa en un sentido, hasta que las más internas son horizontales, para proteger ¿a qué? A esta zona central que se llama núcleo pulposo, que nada se parece al anillo fibroso, porque es una sustancia gelatinosa, está llena de proteínas, tiene una sustancia que se llaman los proteoglicanos, que son sustancias que son hidrofílicas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a atraer agua. Entonces fíjense que si yo tengo ese anillo fibroso que es bastante denso, que es poco extensible, que es poco deformable, ¿cómo voy a poder añadirle movimiento a mi columna? Y para eso tenemos en ese centro ese núcleo pulposo que es de ese material gelatinoso lleno de agua, de proteínas, y lo que hace es adaptarse a los movimientos de la columna. ¿Se entiende? Imagínense si yo tengo una placa arriba y una placa abajo, que son las caras de los cuerpos vertebrales. Entre esas dos capas tengo un anillo fibroso. ¿Cómo voy a hacer para que esas vértebras se muevan unas sobre las otras? Tengo que tener algo que adapte ese movimiento. Y ese es el papel fundamental del núcleo pulposo, porque va a absorber la carga axial que se le aplique
sobre la columna, la va a absorber y la va a horizontalizar. Cada vez que recibe carga ese núcleo, es como se lo comprime, ese núcleo se va a expandir omnidireccionalmente en todas las direcciones y va a distribuir esa carga hacia el anillo fibroso, que es una estructura que sí tiene la capacidad de absorber, de soportar, digamos, esa carga. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos un esquemita, ¿sí? Una vista anterolateral de columna. Acá sacamos un cuarto de un cuerpo vertebral, ¿sí? Tenemos un cuerpo abajo. El disco, fíjense cómo se disponen las fibras. Claro, esto es un dibujo, ¿no, chiquitines? Tengan paciencia. Bien, acá tenemos la placa terminal, cuerpo. ¿Se acuerdan? La periferia compacta, el centro hueso esponjoso. Y acá podemos ver el núcleo pulposo con todas las laminillas del anillo fibroso. Y por acá ya podemos ver que hay otras estructuras que también van a reforzar esas articulaciones. Esas estructuras son los ligamentos periféricos. Perdón que estoy terminando mi café. Los beneficios de tener clase online, chiquilines. Me imagino que están todos de pijama. Bien. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos periféricos que van a reforzar esas articulaciones intervertebrales? Empezamos por estos dos. Fíjense, vista anterolateral de columna, cuerpo, disco, y tenemos dos cintillas que son de los ligamentos extrasegmentarios. ¿Qué quiere decir? Este concepto es importante. Vamos a tener ligamentos segmentarios, que son ligamentos que van a unir una vértebra con otra. Y vamos a tener ligamentos extrasegmentarios que van a unir van a tener grandes recorridos, van a unir, en el caso del ligamento longitudinal anterior, por ejemplo, este ligamento se va a insertar en la cara inferior de la apófisis basilar del occipital y va a ir como una pieza única hasta S2, hasta la segunda vértebra sacra. Larguísimo, ¿sí? Es un ligamento largo, es un ligamento ancho, y entonces ya sabemos que es un ligamento extrasegmentario. Por detrás de los cuerpos vamos a ver que hay otro, que es el ligamento longitudinal posterior. Como su nombre dice, longitudinal extrasegmentario. Este ligamento se va a insertar desde la parte posterior del agujero magno hasta el coxis. Es un poco más largo que el anterior y se va a insertar en el coxis. Bien, en S2, el ligamento longitudinal anterior, S2, ligamento longitudinal posterior en el coxis. Bien. Fíjense cómo ocupa no solo la parte media, sino que viene un poco hacia las laterales, ¿sí? Se va a adherir a los discos y a las vértebras, sobre todo en la parte saliente de los cuerpos próximas a los discos. Se adhiere a todo, pero acá va a tener como un refuerzo. ¿Y eso por qué? Porque no, justamente para contener, para reforzar ese anillo fibroso. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que es ancho y va, acuérdense, por favor, porción basilar del occipital hasta la segunda vértebra sacra, o sea que va a ir hasta la cara anterior del sacro. El posterior va a estar situado entonces por detrás, en la cara posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Acá se seccionaron los pedículos, es una vista posterolateral de columna, disco, cuerpo, disco, transversas, espinosas, articulación cigoapofisaria, carilla articular, y fíjense que es un poco obvio que va a ser más delgado que el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos los pedículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con este ligamento? Va a tener como unas prolongaciones en los intervalos entre los pedículos. ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué este ligamento no puede ir hasta los pedículos?
¿Por qué les parece que no puede tapar esa zona de los pedículos? Porque si ¿Alguien? no, no tendría movimiento. No, porque si ustedes se acuerdan, vamos a recordar acá en una vista lateral, ¿qué pasa entre los pedículos? Entre los pedículos se va a formar el agujero de conjunción y acá van a salir las raíces nerviosas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que ser angostito y se va a prolongar a nivel de los discos intervertebrales. Es un ligamento que se llama festoneado, porque tiene como estas vueltas, es dentado con cavidad lateral, ¿sí? Ahora, si nosotros, imagínense que acá, ¿ven el mouse? Acá adelante tenemos el ligamento longitudinal anterior que llega hasta la cara lateral del cuerpo. Y acá tenemos este ligamento longitudinal posterior que va a proteger la cara posterior del